Muchas gracias a todos. Me han pedido que utilice el micro. Yo normalmente no utilizo el micro, pero bueno, por la grabación pues la utilizaré. En primer lugar, gracias a todos por venir a primera hora del segundo día del Congreso. Pues si tenéis cualquier pregunta, aunque sea a mitad de la charla, podéis levantar la mano y así lo hacemos más interactivo y seguro que es más significativo para todos los que estamos aquí. Agradecer, por supuesto, a la Universidad de Vigo la invitación a este maravilloso congreso, que además lleva ya muchas ediciones, con lo cual llevan trabajando tiempo en la formación de educación física y ciencias del deporte, especialmente al coordinador Víctor Arufe y aquí compañeros doctores Felipe Clemente también, el profesor Ezequiel Rey, el cual me invitó a Pontevedra por primera vez. La primera vez que estuve en Pontevedra fue por una invitación a una presidencia de tesis doctoral y quiero agradecerlo también ya que está en la sala. Pues vamos a hablar de modelos pedagógicos. Vamos a ir introduciendo y me gustaría que os llevaseis a casa una serie de ideas importantes. ¿Por qué tenemos que trabajar de manera distinta? ¿Por qué no nos vale trabajar de manera tradicional o como se ha hecho en educación durante tantos años? La sociedad ha cambiado, los niños y las niñas han cambiado, las motivaciones han cambiado de esos niños, los colegios deben de cambiar y tenemos ahí una serie de temas relevantes a los que tenemos que abordar desde la educación física. La obesidad infantil está creciendo, hay un 35% de niños con sobrepeso o obesidad infantil y eso lo tenemos que abordar desde el área de educación física, desde el aspecto nutricional, de la actividad física, del deporte y por supuesto también de los modelos pedagógicos. Los smartphones, la foto que tenemos en la pantalla, la sociedad ha cambiado. Yo cuando iba con mis amigos en la adolescencia nos juntábamos en el patio, en el parque, jugábamos, luego nos sentábamos a hablar y ahora ves a los jóvenes, está cada uno con su smartphone y no se relacionan con nosotros, con lo cual tenemos que estar donde están ellos y les tenemos que formar de manera distinta. Las apuestas, hay un montón de centros de apuestas por todos los sitios que están abriendo y además están incidiendo en estas etapas tan jóvenes. Nos vale lo que hemos hecho hasta ahora, modelos tradicionales basados en mecanicismos técnicos, en habilidades técnico-tácticas o técnicas descontextualizadas. Bajo mi punto de vista no. Esto de hacer zigzag con balones de baloncesto, de fútbol, entre conos y que eso no tiene ninguna aplicabilidad al juego, pues lo tenemos que ir abandonando. Las filas las tenemos que quitar. Y no nosotros, los que estéis aquí, que probablemente ya no las hagáis, sino cuando seáis directores de los centros educativos, cuando seáis directores de las escuelas deportivas, si veis que alguno de vuestros entrenadores, algunos de vuestros profesores sigue haciendo esto, les tenemos que formar. Tenemos esa responsabilidad de mentoring. Desde la pedagogía, pues ya nos lo decían desde hace tiempo, por ejemplo John Dewey, si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. Tenemos que enseñar de manera distinta. Hay modelos pedagógicos que están con evidencias científicas detrás, con un gran aporte de estudios científicos que abordan esta temática y que justifican que si hacemos bien los modelos pedagógicos en los centros escolares de primaria y secundaria, los efectos son mucho más positivos que con modelos tradicionales. Los 4 modelos pedagógicos que están estructurados y con evidencias científicas de peso detrás son los que tienen ustedes en pantalla. Además hay otros modelos pedagógicos emergentes, de los cuales no vamos a hablar hoy, pero que, como ya me vais conociendo, pues después de esta charla, si queréis, podemos hablar y debatir. Nosotros nos vamos a centrar hoy, por el tiempo, en los 2 primeros, el a través de la comprensión y el modelo de educación deportiva. ¿Quiénes de ustedes han oído hablar del modelo comprensivo o del modelo de educación deportiva? Que levante la mano. ¿Quién ha implementado alguna vez con alumnos reales uno de estos 2 modelos? ¿De acuerdo? Esto no lo hago para examinar a nadie, sino para contextualizar la charla, es decir, si profundizo más en algunos aspectos o paso más por encima, ¿de acuerdo? Pues una vez que ya sé un poco el contexto de la charla, en el modelo comprensivo tenemos una serie de características. Técnica de enseñanza mediante la búsqueda, descubrimiento, guiado y resolución de problemas. Pero esto es una frase muy sencilla de decir y muy difícil de hacer. Muchos maestros o novatos en el descubrimiento guiado lo que hacen es disfrazar el descubrimiento guiado y siguen dando respuestas conducentes o mecanicistas a los niños. El descubrimiento guiado son preguntas de indicios y los niños, los alumnos, los jugadores nos tienen que dar todas las respuestas, tanto
cuando hacemos concienciación técnico-táctica como cuando hacen resolución de problemas prácticos. Nueva sesión práctica, ya no nos vale la sesión tradicional de calentamiento, parte principal y vuelta a la calma, veremos qué tipo de sesión. Les recuerdo que todo lo que voy a contar hoy está expuesto en la revista del Congreso y está totalmente desarrollado, por si después de unos días quieren retomar este tema, y está posiblemente mejor explicado que lo que yo haga hoy verbalmente. Relación de la táctica con la técnica y de la técnica con la táctica, es decir, todas las actividades, juegos o tareas de aprendizaje deben de estar contextualizadas en el deporte que estemos practicando. No podemos hacer actividades aisladas, no podemos hacer juegos que no tengan una lógica interna de ese deporte. Por poner un ejemplo, deporte de invasión, se ataca de A a B, hay un equipo contra otro, hay un objetivo a marcar y hay un objetivo a defender, y los juegos que trabajemos en las unidades didácticas de deporte de invasión tienen que tener esa dinámica. No puede ser una dinámica que haya espacios divididos, porque entonces no estamos enseñando aquello que queremos enseñar. Juegos modificados, juegos por representación, juegos por exageración. Juegos de representación, por ejemplo, serían los mini deportes. Juegos de exageración son aquellos que queremos destacar un principio táctico, por ejemplo, mantener la pelota en juego. El juego de los 10 pases pues es un juego de exageración en el que estamos trabajando principalmente el desmarque, el jugador atacante sin balón, también el pase y también el jugador atacante con balón, pero primordialmente el juego de desmarque. Los chicos en deportes de invasión, más del 90% están jugando sin balón y no enseñamos lo suficiente el juego sin balón. Es un elemento fundamental para que los niños aprendan a jugar, dar oportunidades al que lleva el balón. Tenemos enfoques horizontales y enfoques verticales. Enfoques horizontales enseñamos por grupos de deportes. Yo estoy hablando de deportes de invasión, pero están los deportes de red y muro, están los deportes de cancha dividida y están los deportes de blanco y bate. Y los podemos enseñar de forma común con esa lógica interna. De hecho, yo os insto a que los primeros cursos de primaria utilicemos modelos horizontales. Si alguien quiere saber más sobre esto, pues lo mejor es que leáis el libro de Contreras de Iniciación Deportiva, y ahí se explica todo esto de manera fenomenal. Y modelos verticales, una vez que los niños han entendido, han comprendido cómo se juega esta dinámica, esta lógica, que creemos que saben, nacen y ya saben jugar a los deportes que no saben jugar, hay que enseñarles. Yo he visto a entrenadores de fútbol y de baloncesto: niño, haz la cobertura, es que se te ha olvidado la permuta. Si el propio entrenador no sabe lo que es una permuta, ¿cómo va a saber un niño de 9 años qué es una permuta? Pero eso sería en los campos de fútbol. Pues para mi punto de vista esto es un error. Además, esto habría que enseñarlo mucho más tarde. Tenemos que secuencializar los contenidos en iniciación deportiva. Y el jugador como centro del proceso. Individualización lo máximo posible dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos diferentes niveles de pericia. Tenemos clases heterogéneas. Y es difícil enseñar mucho más en educación física y algo menos en actividades extraescolares. Teaching for Understanding, tenemos alguna formación en internet que podemos buscar y encontrar. El Teaching for Understanding se adapta al Game-Centered Approach, que lo desarrollaron en la Universidad de Ohio. Mitchell, Olin y Griffin lo reducen el modelo, mucho más básico, y hay 2 libros, uno para primaria y otro para secundaria en inglés. Si queréis saber más sobre Game-Centered Approach, pues es imprescindible su lectura. Aquí tenéis un poquito el modelo y no voy a profundizar, pero si alguien quiere, pues hablamos de él cuando termine la charla. Fundamentalmente una nueva sesión práctica innovadora, que vamos a hablar ahora de ella, porque a mí me importa mucho lo práctico. Estamos en educación física y hablamos de modelos, hablamos de teoría, de psicología, de pedagogía, y cuando nos ponemos el chándal y nos vamos al pabellón, ¿qué hacemos? Yo voy a ir a esa parte. Técnicas de enseñanza mediante la búsqueda, descubrimiento guiado y resolución de problemas. Pero hay una clara diferencia entre hacerlo muy bien, hacerlo bien o hacerlo regular. Si lo hacemos regular, estamos haciendo un descubrimiento guiado disfrazado y estamos haciendo una instrucción directa. No nos vale la sesión tradicional, fuera. Esto es para un modelo conductista, para un modelo tradicional basado en la ejecución, en la repetición de habilidades, y nosotros estamos hablando de un modelo constructivista, en el que queremos implicar cognitivamente al alumno, queremos hacerle pensar, queremos un jugador inteligente.
¿Cuál es ese nuevo esquema de sesión? Y algunas veces las imágenes valen más que 1000 palabras. Queremos ahí implicación cognitiva del cerebro, queremos activar las neuronas en relación al músculo, queremos hacer que los niños piensen, tomen decisiones de forma autónoma y responsable. Por lo tanto, enseñanza mediante la búsqueda y una nueva sesión de iniciación deportiva, que es lo que tenemos que hacer en el pabellón. Y que aquellos que no estéis familiarizados con ella, pues creo que deberíais de empezar a aplicar y aprender. Ensayo y error, investigación, acción. Empezamos a trabajar con un problema táctico. Presentamos la sesión y hay que resolverlo, hay que hacer que los niños, que los jugadores aprendan a resolver ese problema táctico a lo largo de 1 hora. Los niños tienen que aprender algo en 50 minutos. No tienen que aprender 7 cosas o 10 cosas como nos hacen ver. Tenemos que aprender una cosa muy bien y alguna de forma transversal. Si conseguimos eso cada hora de nuestra clase, estamos consiguiendo mucho. Y ahora que si hay que enseñar las TIC, que si hay que enseñar competencia matemática, todo eso está muy bien, pero vamos a llevarnos que los niños explícitamente aprendan algo de verdad. Y algo de verdad es un problema táctico. Por ejemplo, saber llevar el balón en un 3 contra 3 de un punto A a un punto B. Y eso hay que resolverlo y es difícil, porque hay en movimiento 6 jugadores y un balón. Y a nivel perceptivo, a nivel de anticipación, a nivel de toma de decisiones, es muy complejo. Juego modificado 1, normalmente juego modificado de exageración. Exageramos ese principio de progresar hacia la portería contraria. Lo exageramos, por ejemplo, con los test constraints, tarea de constreñimientos, espacio, tiempo, materiales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el espacio utilizaremos un campo muy alargado y estrecho, en el que vamos a dividir líneas transversales y vamos a dar puntos por cada vez que el equipo cruza una de esas líneas y no pierde la pelota. ¿De acuerdo? A partir de ese juego empezamos a hacer pensar a los chicos a nivel grupal y a nivel individual, con responsabilidad sobre su propio juego. Concienciación táctica, les hacemos preguntas, les hacemos indicios, ellos nos dan las respuestas, creamos variantes de ese juego y las vamos proponiendo. A continuación, el entrenador, el profesor debe ser experto y observar aquello que no está funcionando bien en ese juego, qué es lo que se les da peor a los niños. Y esos niños les tenemos que hacer trabajar ese elemento técnico-táctico que les cuesta para trabajar la progresión. Bien puede ser la conducción, bien puede ser el dribbling, bien puede ser el pase, bien pueden ser los desmarques a una determinada zona, a un espacio libre, bien puede ser el pase y va, y trabajamos de forma específica las habilidades técnicas aplicadas al contexto, pero porque los niños ya tienen un problema ahí, o no se les da del todo bien, ¿de acuerdo? Es significativa la resolución del desarrollo de la habilidad, ¿de acuerdo? Y en el modelo comprensivo se enseña técnica, que nadie diga que en el modelo comprensivo no se enseña técnica. Se enseña técnica adaptada al contexto, se enseña técnica adaptada a las dificultades tácticas que tiene el niño y la niña. Hay gente por ahí del modelo tradicional que no sabe hacer otro modelo y que el ataque que hacen al modelo comprensivo es que se aprende mucha táctica, se aprende mucha comprensión, se aprende mucha estrategia, pero que los niños no saben hacer 1 contra 1. Eso es falso. En el modelo comprensivo hay una parte de la sesión que se trabaja el 2 contra 1, que se trabaja el 1 contra 1, pero siempre de una forma contextualizada. Después haríamos una concienciación, de nuevo, técnico-táctica, y pasaríamos a un juego modificado de representación. ¿De acuerdo? Podría ser un mini-deporte, o podría ser un 4 contra 4, ya con porterías, en que apliquemos tanto lo que hemos enseñado en la primera parte de la sesión, como en la segunda parte de la sesión. Y finalmente terminaríamos con una concienciación de toda la sesión, en la que hagamos consciente al niño, a la niña, al jugador, de aquello que hemos aprendido durante toda la clase y lo que vamos a seguir aprendiendo en las siguientes sesiones. Esto es práctico, ¿de acuerdo? Planteamientos que podemos utilizar en esa sesión. Estrategias de enseñanza, congelar el juego, por ejemplo. No voy a hablar de todas, voy a hablar de alguna. Congelar el juego es que los niños están jugando un 3 contra 3 y hay una señal que hemos acordado entre todos, doy 2 palmadas fuertes y los niños se quedan quietos, estáticos, y analizamos la situación del juego. Por ejemplo, podemos analizar que hay 2 niños que están pegados, el que tiene el balón y un jugador atacante sin balón, están pegados a menos de 2 pasos.
Y ese jugador atacante sin balón que está pegado al de balón lleva a su defensor al jugador atacante con balón. Pues corregimos esa situación con una concienciación táctica in situ. Y a mí cuando hago cursos, porque ya llevo unos cuantos, siempre me preguntan, ¿pero eso no para la sesión? ¿Eso no le quita dinamismo al proceso de enseñanza-aprendizaje? Claro que sí, que se lo quita. Pero si no, ¿cómo les vamos a hacer entender el juego? Al principio hay que parar mucho y cada vez hay que parar menos a medida que ellos van progresando. Pero estas cosas hay que hacerlas. Lo que no podemos hacer es, vamos a jugar un 7 contra 7 y que ellos por ciencia infusa aprendan. Para eso está el profesor o el entrenador. Estrategias para provocar la reflexión, la comprensión del juego, pues ahí tenéis también varias. Diseños de juegos, yo les enseño a los niños materiales, espacios, cambios de tiempo, y ellos mismos pueden diseñar sus juegos. La primera sesión no, la segunda tampoco, pero cuando llevo 10 sesiones, ellos pueden diseñar, cada grupo de alumnos puede diseñar su juego. Y si el juego está bien construido según el objetivo que yo le proponga, es que están entendiendo la dinámica y la lógica interna del deporte. Si ese diseño de ese juego no es correcto, tengo que seguir practicando, tengo que seguir trabajando y parar en la secuencialización porque no puedo profundizar porque a los niños necesitan más base, ¿vale? Tenemos todas esas. Con esto pues doy un repaso muy rápido al modelo comprensivo. Si hay alguna pregunta de este modelo, pues continuamos con el modelo de educación deportiva. Daniel Siento lo desarrolló en Estados Unidos. Él observa que en educación secundaria los deportes que se trabajan a nivel extraescolar, esa motivación, esa competición, no se hace en los centros escolares, y él quiere llevar esa motivación que proponen los deportes extraescolares a educación, adaptándola a las high school. Los high school americanos no son como los institutos de España. Nuestros institutos más mayores tienen unos 1000 alumnos, unos 1400 alumnos. Esto estoy hablando de un instituto grande. En Estados Unidos un instituto prácticamente es casi una ciudad. Tiene gimnasio propio, tiene piscina cubierta, tiene campo de fútbol americano, llegan los autobuses estos amarillos y aparcan y bajan niños de todos los entornos de la ciudad. Es decir, estamos hablando de algo sociocultural dentro del estamento. ¿Qué propone Siento? Pues propone adaptar ese deporte extracurricular y traerlo al ámbito educativo adaptándolo. Por lo tanto, habría una pretemporada, habría una temporada o liga regular, habría unos playoffs y habría una fase final. Copia el sistema americano. El sistema americano es semestral. Hay unos deportes que son de septiembre a diciembre aproximadamente y hay otros deportes que son de enero a junio aproximadamente. Y esto lo hacen por las televisiones, porque es marketing y venden. Quieren vender la final de hockey y quieren vender la final de NBA. Y si coinciden, no hay público para todas, ¿vale? Capitalismo puro y duro. Pues él copia esto. Afiliación, divide a los jugadores, a los alumnos de educación física, si tenemos 20 alumnos, en 4 equipos de 5 componentes, y esos 5 componentes están durante toda la temporada deportiva juntos, son del mismo equipo, se sienten del mismo equipo, tienen que hacer mejorar a ese equipo en camisetas, en escudo, en bandera, en juego, en todo. Trae todo el deporte, no trae solo al jugador, trae al preparador físico, trae al árbitro, trae al manager. Utiliza una clasificación de roles y funciones por la que los niños tienen el rol obligatorio de jugador y además otro rol de organización de equipo. Podría tener un rol de estadística, podría tener un rol de periodista deportivo, y empezamos a familiarizar a los niños con todas las profesiones que pueden tener en el futuro vinculadas al deporte. Dicen por ahí que viene una crisis. Pues yo os digo que el deporte estamos creciendo y que estamos creciendo cada día más. Hay trabajo, hay más empresas privadas. Lo que pasa es que hay que ser original y creativo. Pues esta es una manera de hacerles ver las posibilidades que ellos tendrían. Hay competición formal, es obligatoria la competición, una competición educativa, adaptada, se juega un juego de representación, no tiene por qué ser el juego federado, y hay un juego adaptado en el que se compite. Sin competición no hay educación deportiva, pero se utiliza a nivel educativo. Hay récords, es decir, yo estoy con el quinto de primaria y estoy haciendo béisbol, y al año siguiente hago otra vez béisbol con el quinto de primaria,
Y en un tablón de anuncios en el cole pongo los récords de las carreras y lo voy instaurando poco a poco, en béisbol o en cualquier otro deporte. Y finalmente la festividad, es el último día de la temporada deportiva. Estamos hablando de unidades didácticas de larga duración, 15, 18 sesiones, 20 sesiones. Esto no son para hacer 4 sesiones, una unidad didáctica de 6 sesiones, como estamos acostumbrados en España. Es casi todo el trimestre estamos trabajando en esto, se profundiza en esto, ¿sí? Y el último día se hace una fiesta y se invita a otros niños del cole, se puede llegar a invitar a los padres, se puede invitar a otros profes y todas las banderas, se hace un desfile deportivo como si fueran unas olimpiadas y se hace una fiesta del deporte en el colegio. Se trabaja por roles, adecuación del contenido deportivo al nivel del alumnado, es decir, nadie habla de llevar el fútbol americano a una educación deportiva, se puede hacer jugar al fly fútbol, pero nunca a fútbol americano, es decir, adaptamos el contenido, adaptamos el material, adaptamos los tiempos, pero se compite. Y unidades didácticas de larga duración. ¿Qué nos facilita este modelo? Pues nos facilita que el docente tenga que dedicar mucho más tiempo al diseño de tareas, al diseño de roles, al diseño de funciones, a la organización de la clase previamente a la sesión, pero durante la sesión tiene mucho más tiempo para dedicarse a los más débiles, a los menos competentes, a las niñas que están sedentarias y quieren dejar de hacer deporte, a la inclusión, a ese niño que ha venido inmigrante y no entiende bien el idioma, y el maestro se puede dedicar, el profe se puede dedicar mucho más a este tipo de niños. Por lo tanto, se resuelve el problema de la enseñanza en grupos heterogéneos de clase. Y por tanto, siento, se hacía una serie de preguntas. En educación física, sin traer el deporte a la escuela, ¿se consigue el reto, el deseo de seguir jugando? Rendimiento deportivo, conocimiento del deporte, ser parte de un equipo. Pues él dijo que no. Pero por medio del modelo de educación deportiva pues se consiguen todas estas cuestiones. Un artículo que hemos sacado hace muy poquito y que nos preocupa muchísimo, el tema de la motivación. El tema de motivación en los alumnos, hace unos años, hace 15 años, era prácticamente intrínseco a nuestros alumnos. Lo peor que le podías hacer a un alumno es castigarlo sin clase de educación física. Tú ahora a un niño le das un smartphone y le quitas que puede jugar a fútbol o a baloncesto y no tiene ningún problema. Por lo tanto, tenemos que motivar a nuestros alumnos. Tenemos que engancharlos a la práctica de actividad física y deportiva. Tenemos que hacer que los alumnos se diviertan en nuestras clases, que aprendan, pero que se diviertan. Porque de lo que no nos divertimos, no lo seguimos haciendo. Si yo me apunto a violín y llevo 2 meses y no le hago sonar al violín, yo no voy a tocar el violín más. Tenemos que enseñar un mínimo de competencia motriz a nuestros alumnos. ¿Vale? Pues si alguien quiere saber más, podéis consultar ese artículo en el que trabajamos la diversión, la satisfacción y la felicidad. Elementos clave desde una perspectiva científica, es un metaanálisis. Metaanalizamos, hacemos una revisión sistemática de todos los estudios con método científico que han hablado de estas cosas. Y sabemos qué les hace felices, qué les hace satisfacción a nuestros alumnos, y así es como tienen que ser las características de nuestras clases. También tenemos contenidos en internet que podemos buscar de calidad, por ejemplo de Sport Education, que es como se llama el modelo en inglés. Y también tenemos algún trabajo de revisión sistemática. La mejor manera de acercarnos a algo que desconocemos es buscar una revisión sistemática de ese tema. Y a partir de ahí profundizar en cada uno de los artículos, de los estudios, siempre con evidencias científicas. Es la diferencia entre un profesional y la intuición, la experiencia, el yo creo, yo pienso que. La ciencia nos dice, yo sé que. Para construir esta revisión sistemática hemos buscado en las bases científicas más importantes de todo el mundo. Hemos utilizado un método científico y hemos encontrado que la mayoría de los estudios en modelo de educación deportiva se hacen en Estados Unidos, en España y en Portugal y en Europa. Y el resto del mundo, pues, o no estudia el modelo de educación deportiva, lo puede aplicar o lo desconoce. ¿Qué niveles educativos se han estudiado en el modelo de educación deportiva? Pues se han estudiado tanto en la etapa de primaria como en la de secundaria. Pero fundamentalmente los estudios están al final de las etapas.
Se trabaja fundamentalmente los cursos de cuarto, quinto y sexto de primaria y tercero y cuarto de eso y primer bachillerato. Pero no tenemos estudios en primero, segundo y tercero de primaria y pocos estudios en primero y segundo de eso. ¿Esto qué significa? Animaros a hacer estudios sobre lo que no tenemos en ciencia. Tenemos que seguir aprendiendo sobre todo esto. ¿Qué contenidos se aplican? Pues fundamentalmente y a modo tradicional, en el modelo de educación deportiva, desde el año 2006 al 2017 o por ahí aproximadamente, se han venido estudiando fundamentalmente los deportes de invasión. Pero cada día más estamos investigando sobre deportes alternativos, como CrossFit educativo, adaptado, como kickboxing, adaptado a nivel educativo para enseñar valores. Se puede enseñar danzas y bailes. Podemos hacer un modelo de educación deportiva en bailes, de salón, en baile moderno. Podemos hacer un modelo de educación deportiva orientado a la salud. ¿Vale? Metodologías, sesiones, unidades didácticas de la evaluación, temporadas deportivas, 10-15 sesiones o 16-20 sesiones. Fundamentalmente los estudios han sido analizados con metodologías mixtas y se ha utilizado fundamentalmente la entrevista y los grupos de discusión para analizar tanto lo que piensan nuestros alumnos como lo que piensa un profesor novato que aplica por primera vez el modelo de educación deportiva. ¿Para qué queremos saber esto? Pues los que no hayáis aplicado nunca el modelo de educación deportiva, os vais a esos estudios y las dificultades que vais a encontrar en los próximos 2 meses ya las han pasado otros. Y además con ayuda de expertos, con lo cual vais a tener en esa publicación muchísima ayuda. Resultados en investigación en todos los niveles. En todos los niveles, educación integral mediante el modelo de educación deportiva. Es un sistema por competencias, desde el ámbito cognitivo, físico, social o afectivo. Ahí tenéis varias publicaciones que citamos a otros autores y que han publicado en abierto y podemos aprender de ellos. ¿De acuerdo? El último artículo que hemos sacado del grupo de investigación EDAF sobre el modelo de educación deportiva, hemos comparado el modelo de educación deportiva con una enseñanza tradicional, de la misma duración. Y hemos encontrado cosas muy interesantes. Hemos medido el nivel de actividad física con acelerometría, con acelerómetros actividad. Hemos medido con GPAI, hemos medido la táctica y hemos pasado algunos cuestionarios. Y comprobamos que el modelo de educación deportiva es mucho más efectivo en la actividad física ligera y moderada. Los niños y las niñas hacen más actividad ligera y moderada que en el modelo tradicional. Y en el modelo tradicional son más sedentarios, están más tiempo parados. En el modelo de educación deportiva, los alumnos menos habilidosos y las niñas, solo por este resultado merece la pena este artículo. Y las niñas tienen un mayor rendimiento de juego, aprenden tácticas y quieren jugar a los deportes que les enseñamos. Y las niñas, a los 12 años, a los 13 años, abandonan el deporte. Las niñas, a los 8, 9, 10 años, hay un nivel de entre el 80 y el 90% de niñas que son activas. A partir de los 12 años, un 70% son pasivas y solo el 30% siguen haciendo deporte. Esto lo tenemos que cambiar, esto no lo podemos... esto es un problema grave de nuestra área de conocimiento. Y con el modelo de educación deportiva, las niñas quieren hacer deporte y son mejores tácticamente. Dejan de ser jugadoras espectadoras cuando juegan. Piden el balón, en vez de esconderse, piden el balón. Pues solo con este elemento creo que ya tenéis que empezar a formarnos en educación deportiva y cuanto antes llevarlo a la práctica, a vuestros centros escolares y ponerlo en marcha, porque esto funciona. Los profesores deben ser conscientes del problema de que las niñas aumentan objetivos de evitar la evasión, la amistad, miedo al rechazo, ¿de acuerdo? Esto es lo que hemos encontrado ahí en este estudio. Tienen miedo al rechazo porque ellas piensan, perciben que juegan mal y entonces tienen miedo a jugar. Y el profesor tiene que ser consciente de esto que nos cuentan en esos grupos de discusión y en esas entrevistas. Y tenemos que cambiar esa percepción para que la percepción sea positiva y quieran jugar. Motivación. Está relacionado con lo que estábamos hablando antes. Vamos a sacar un libro en unos días, estamos con las galeradas, en la editorial Aula Magna, Magrao Gil. Se va a vender por Amazon. Si alguien quiere, pues que lo adquiera. Nosotros ganamos poco con esto, pero creemos que esto tiene sentido en los centros escolares
Y el libro es muy práctico. Es se ponen distintas temporadas deportivas, las podemos coger y las podemos aplicar. Y las tenéis que mejorar y las tenéis que contextualizar a vuestro centro específico, a vuestros alumnos concretos, a vuestra escuela deportiva, porque nosotros no estamos ahí. Los expertos de vuestros niños sois vosotros. Nosotros aquí hablamos de globalidades, damos ideas, patrones, pero vosotros sois los que tenéis que mejorar esto, lo que tenéis que contextualizar. Nosotros a lo mejor hemos hablado ahí de enseñar mediante el floorboard, y vosotros estáis enseñando en una escuela deportiva de danza. También tenemos una temporada de danza. En el libro viene uno de floorboard y yo trabajo en fútbol, es muy fácil aplicarlo de floorboard al fútbol. Lo tenéis que mejorar y adaptar a vuestro determinado contexto. Hay diferentes formas de aplicar un modelo de educación, un modelo pedagógico, curriculum model, pedagogical models. Os digo estos nombres porque es como aparecen en inglés por si los queréis buscar. El modelo completo, que es como os he contado yo estos dos modelos, cogerlo de A hasta Z y aplicarlo. El modelo aguado, es decir, cojo algunas cosas y empiezo a trabajar. Pues empezar a trabajar, hacer un modelo aguado para aprender, es necesario ponerse en marcha. ¿Lo vais a hacer bien la primera vez? Pues probablemente no, probablemente yo tampoco lo hice. Yo en mi primera sesión práctica que hice en modelo comprensivo me tacharon media sesión. Después de trabajar 15 años, pues yo puedo dar consejos a otras personas para que mejoren. Pero en mi primera sesión práctica a mí me tacharon 2 tareas porque volví a hacer modelo tradicional. O sea, que es normal. A medida que voy profundizando en el modelo, lo implemento varias veces, pues tengo que intentar hacer más un modelo completo y menos aguado, ¿vale? Y modelo a la carta. Cojo lo que me interesa, es decir, yo estoy muy seguro con lo que yo estoy enseñando, pero ha venido Sisto y me ha contado esto. Y algunas cosas de las que me ha dicho me han gustado, pero aplicarlo todo, pues cojo lo que yo quiero y aplico el modelo a la carta o aplico a lo que yo ya enseño algunas de las cuestiones que yo he visto aquí. Pasamos a la tercera y última parte de la ponencia. Se pueden hibridar modelos, se pueden combinar. Hemos expuesto 2 modelos pedagógicos. La combinación de modelos es coger un modelo y coger partes de otro y meter algunas ideas. La hibridación es coger 2 modelos pedagógicos, meterlos en una batidora y sale un modelo nuevo que se supone que es mejor para mi contexto. Es decir, un híbrido animal, un híbrido de coche, ni es eléctrico ni es de gasoil, un híbrido en biología. Pues nosotros hacemos híbridos con metodología de la enseñanza en educación física. ¿Y por qué podemos hacer hibridaciones? ¿O por qué podemos hacer combinaciones? Pues no lo dice Sisto, lo dicen Dixon, Griffin y Hastie en el año 2004, que en los modelos cooperativo, comprensivo y el modelo de educación deportiva se pueden hibridar porque tienen 6 características comunes. Si no tuvieran características similares o comunes, no podríamos hacer esto. Por poner un ejemplo, no voy a todas, esto lo tenéis desarrollado, os vuelvo a decir, en el texto de la comunicación. Se da gran parte de la responsabilidad del estudiante. Este progresivamente se irá encargando de desarrollar, programar y evaluar actividades de aprendizaje. 4. Pasamos de una enseñanza más directa a una enseñanza más autónoma y cediendo la responsabilidad al alumno. Si los procesos de aprendizaje están centrados en el jugador, en el alumno tiene que tener peso en los procesos de aprendizaje, en el diseño de los juegos y en la evaluación. La evaluación debe de ser formativa, es una actividad más de formación en la que el niño aprende. Debe de ser compartida entre el profesor y el jugador. La evaluación calificativa, esa que pone una nota al profesor y el alumno ni sabe lo que le ha puesto, tiene que empezar a desaparecer. ¿Por qué digo que la evaluación es formativa y es una actividad más de aprendizaje? Porque, por ejemplo, pueden evaluarse por pares. Están haciendo un deporte, un alumno se queda fuera, yo le doy una hoja de registro y el niño que está fuera está evaluando al que está jugando en el campo. ¿Le pone una nota? Sí. ¿Le explica por qué? Sí. Pero además ese niño que está evaluando al otro se está fijando, tiene su foco de atención en lo que tiene que aprender o en lo que le va a ser evaluado posteriormente. Con lo cual su foco atencional cuando está haciendo ese juego se va a centrar en los 3 ítems de evaluación. Y eso es una evaluación formativa. Y no podemos hacer una evaluación final calificativa. Eso es de un tiempo pasado, de otra etapa posterior. Y ahora tenemos que modernizarnos.
Tenemos una revisión sistemática de las hibridaciones. Yo es de los artículos más orgullosos que me siento, porque creo que en las próximas décadas pues va a ser uno de los artículos más citados a nivel internacional. Había varias hibridaciones por ahí, varias combinaciones, pero no había un hilo conductor de estas hibridaciones o de estos modelos. Lo hemos publicado en European Physical Education Review, que es una de las mejores revistas a nivel mundial, y cualquiera que haga una hibridación en el futuro pues tiene aquí la fuente, el marco teórico y las evidencias científicas para poder basarse en hacer una buena hibridación en el futuro. O si ustedes quieren hacer una hibridación entre el comprensivo y el modelo de educación deportiva de las que le hemos hablado antes, tienen las bases para poder empezar a trabajar. Ensayo, error, investigación, acción en el aula. ¿Qué nos dice esta revisión sistemática? Pues ahí tenéis eje de las X, eje de las Y, los distintos modelos que se aplican, y si combináis las casillas, pues veis que el aprendizaje cooperativo, que se ve muy mal en verde, y el Tactical Games, pues hay un estudio de hibridaciones que lo publica Casey y McPhail en 2018. Casey y McPhail pues son de la Universidad de Loughborough, la mejor universidad del mundo en educación física, y McPhail es de Limerick y están en la mejor universidad de educación física de Irlanda. Es decir, esta gente sabe lo que se hace y aprendemos de ellos. En las hibridaciones, pues mira, en una cosa estamos bien en España. Somos líderes en hibridar modelos pedagógicos. Con Inglaterra, con Portugal, con Estados Unidos, ¿de acuerdo? Porque hay varios grupos de investigación en España que publican muy fuerte sobre este tema. En concreto, pues la Universidad de Oviedo y la Universidad de Castilla-La Mancha pues están liderando esta línea de investigación que es muy prolija. Metodologías que se han utilizado: cuantitativas, cualitativas y mixtas. Pues comiendo, alguno defendía solo la cualitativa, otro defendía que es mejor la cuanti. La variedad de metodologías científicas nos da unos resultados mucho más interesantes que solo hacer siempre lo mismo. Y en educación tenemos que variar los métodos con los que nos acercamos a la realidad, para pinchar aspectos psicosociales, pinchar aspectos fisiológicos, pinchar aspectos tácticos, cognitivos. El GPI es el instrumento que se utiliza más para táctica. Hay instrumentos ya más potentes de evaluación, os insto a que lo aprendáis, por ejemplo el GPET, Grid Performance Evaluation Tool, o el FUTSAT en fútbol, que está desarrollado por el profesor Julio Garganta o Israel Teólido. ¿Y qué nos aportan estas hibridaciones? Pues mejoras en el conocimiento táctico-técnico de las chicas. Si hibridamos, contextualizamos mejor y las chicas se sienten que les enseñamos de forma más individualizada. La enseñanza tradicional produce sedentarismo femenino. Los modelos híbridos producen equidad, producen actividad física y deportiva en niños y en niñas, y los beneficios de salud son iguales para ambos sexos. Menor nivel de habilidad física percibida. Los niños que se perciben más torpes, más débiles, menos rápidos, mediante los modelos híbridos encuentran también satisfacción, porque no solo juegan, también dibujan su escudo, también hacen una coreografía, también buscan camisetas para todo el equipo. Cada uno encuentra su lugar dentro de estos modelos. Se mejoran las necesidades psicológicas básicas, y no lo digo yo, lo dice el profesor Gil Arias, que es de la Rey Juan Carlos aquí en España y que tiene varios artículos sobre este tema. Mejora la motivación y el disfrute. Volvemos otra vez al tema de la motivación, del engagement. Tenemos que enganchar a los alumnos al deporte, al estilo de vida activo, pero ¿eso cómo se hace? Yo he escuchado muchas charlas de expertos maravillosos en investigación de salud, de actividad física y salud, con unos artículos de impacto impresionantes, pero nos describen el qué, pero no nos dicen cómo abordarlo. El cómo abordarlo yo creo que lo tenemos en didáctica de la educación física. En este caso lo de la motivación y el disfrute nos lo dice nuestro compañero Javier Fernández Río de la Universidad de Oviedo. ¿Y cómo llevar esto a la práctica? Porque yo os estoy contando aquí cosas y existo sabe hacer las combinaciones, pero si yo no he oído nunca el modelo comprensivo, ¿cómo me pongo yo a hacer estas cosas? Pues lo que hay que hacer es coger un poquito del modelo de educación deportiva, coger un poquito del modelo comprensivo, juntar las mejores cosas que tienen esos dos modelos e intentar aplicarla e ir mejorando en la práctica. 4 partes de sesión que iremos explicando. La primera parte, práctica, se empieza jugando, no se empieza con un calentamiento analítico. A mí me aburre,
Yo tenía entrenadores de fútbol, de tenis, y darle vuelta a los brazos, y rotación de rodillas, y 3 vueltas a la pista. ¿A quién le gusta eso? Esa es la mejor manera de hacer huir a nuestros niños de los gimnasios y de los pabellones, de las pistas de césped. Empezamos jugando. A los niños les gusta jugar con balón, con móvil. Les gusta, a veces, a algunos competir. A otros les gusta una orientación saludable, a otras orientación recreativa. Vamos a darles las distintas posibilidades para que sean activos. Segunda parte de la sesión, profundizamos entrenamiento por roles, utilizamos el modelo de educación deportiva en cuanto a los roles, pero utilizamos la sesión del modelo comprensivo. ¿De acuerdo? Empezamos con un juego modificado, hacemos concienciación técnico-táctica, aplicamos la habilidad técnico-táctica más difícil que le resulta en ese juego modificado de exageración y después hacemos concienciación técnico-táctica. Y eso lo pueden llegar a hacer los niños de forma autónoma al final de esa temporada de 15 o 18 sesiones. Esto no se puede hacer en la sesión 3 y la 4, pero a partir de la 12 y la 13 ellos van tomando responsabilidad y nosotros les revisamos los diseños, es decir, nos ponen lo primero que se les ocurre. La tercera parte, competición. Si el modelo de educación deportiva, una de las características fundamentales de la competición, si queremos hibridar la educación deportiva y comprensivo, tiene que haber competición. Juegan por equipos, 2 equipos de 8 minutos, con 2 partes, tiempos pequeños, espacios pequeños, móviles adaptados a las características de los niños, a su nivel de pericia, y unos compiten y otros organizan la competición. Y aprenden otros roles, aprenden a ser periodistas deportivos, aprenden a ser entrenadores, aprenden a ser preparadores físicos, aprenden a arbitrar, aprenden a que cuando han sacado tarjeta amarilla luego se reúne el comité técnico y ven si tienen que castigar a algún jugador de alguna manera y por qué. Y ese debate, esa disrupción que se produce en la actividad física nos ayuda a enseñar valores y nos ayuda a que tenemos que enseñar fair play, juego limpio. Y finalmente, pues el preparador físico tiene una parte en la sesión, el primer entrenador coordina un debate al final de concienciación de cada uno de los 4 grupos que teníamos y los equipos, hay un secretario que toma notas y hace un informe de qué tenemos que preparar para la siguiente sesión, para seguir mejorando, cuáles son nuestros puntos débiles como equipo, cuáles son nuestros puntos fuertes e intentar mejorar en las sesiones siguientes. Puntos fuertes y débiles de las hibridaciones, no de la sesión. Puntos fuertes, potencian las ventajas pedagógicas de los 2 modelos pedagógicos. Es decir, cogemos 2 modelos y todo lo que produce, al sumarlos, se multiplica. Se puede disminuir o reducir las limitaciones de los modelos implicados. Por ejemplo, en el modelo de educación deportiva, en algunos casos se puede producir un exceso de competitividad. Puede haber problemas con el árbitro. Esto se da algunas veces, os va a pasar cuando lo hagáis. Pues podemos hibridar con el aprendizaje cooperativo, que es otro modelo, y como cooperan más entre ellos, les quitamos un perfil más competitivo y les metemos un perfil más cooperativo que no colaborativo, es distinto. Cooperar es hacer todas las actividades entre todos, tener todas las responsabilidades todos juntos y hacerlas juntos y ser responsables de ellas. Colaborar, va a sonar. Cuando estudiabais, hacíais un trabajo de universidad para una asignatura y os dividíais. Uno hacia la introducción, otro a la discusión y otro hacia las referencias y otro encuadernaba. Pues eso es colaborar, pero eso no es cooperar. ¿Lo habéis entendido, no? Con el ejemplo. Pues tienes que enseñar que vuestros alumnos cooperen. Puntos débiles. El problema es que necesita formación. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Castilla-La Mancha tenemos un máster en que se enseña todo esto de forma teórica y práctica, un máster oficial, y si alguno está interesado, pues puede pedir información. Se recomienda haber tenido experiencias docentes previas con los modelos, es decir, que nadie se lance a hibridar o a combinar si no ha tenido 3 experiencias, 4 aplicando el modelo comprensivo, 3 experiencias, 4 aplicando el modelo de educación deportiva de forma singular, y una vez que ya tienes esa experiencia, pues empieza a combinar, porque si te lanzas a combinar lo primero, pues no sabes ni lo que es una cosa, ni lo que es la otra, etcétera, etcétera. Y ayuda a tener contacto directo con expertos en los modelos. ¿Por qué? Porque si a mí me venís, que hay alguno, por ejemplo, yo conozco un profesor de Cádiz que me ha puesto un email y me ha dicho, yo quiero hibridar el modelo comprensivo con el cooperativo. A mí es que eso me gusta. Y hay cosas que no puedo decir que no. Entonces, pues tenéis posibilidad de relacionaros universidad, cole, universidad,
que yo creo que esto es imprescindible. No pueden estar una por un sitio y la otra por otro. Esto no sé si os suena, pero nos ocurre un poquito. Conclusiones. Hay que incluir los modelos pedagógicos en las programaciones anuales de primaria y de secundaria. ¿Se puede enseñar de otras maneras? Claro que sí. ¿Se puede enseñar bien de otras maneras? Claro que sí. Si metemos nuevos modelos pedagógicos, ¿vamos a aumentar la calidad de nuestra docencia? Las evidencias científicas dicen que sí. No lo dice el ponente, lo dicen las revisiones sistemáticas y lo dicen un grupo de expertos que han trabajado sobre eso. Os animo a que los incluyáis y a que cuando seáis expertos en esto y seáis tribunal de oposición y un chico joven, una chica joven se presenta a oposiciones y lleve un modelo pedagógico en su programación, le deis premio. Cuanto más modelos pedagógicos conozcáis, vais a ser mejores porque vais a poder contextualizar más a vuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. No se puede ser experto en todos, coger los que más os gusten y aplicarlos bien. Si los aplicamos mal, las evidencias científicas no lo respaldan, es decir, si hacemos un modelo muy aguado, las evidencias científicas que nos dicen que eso es mejor, no sabemos lo que estamos haciendo. Implementar procesos de investigación-acción en el aula, posibilidades de combinación, hibridación, relación con expertos, con grupos de investigación, con aparataje que no tenemos en los coles, es normal, pues podemos pedir unos POLAR, podemos pedir unos GPS. Y finalmente, perspectivas de futuro, y con esto concluyo. ¿Por dónde va a ir, creo yo, el futuro? Pues innovación en horarios escolares y extraescolares, en neuroeducación, la buena, en neuroeducación científica y neuroeducación de humo, de experiencias e intuiciones. Hay que ser críticos con lo que leemos. Si no hay método científico detrás, eso es humo. Y esos son mitos. Cuidado, porque nos están vendiendo por ahí muchas cosas que no tienen bases por detrás. Si hacemos una actividad física de moderada e intensa, se abre luego una ventana atencional en el alumno de 1 hora y media aproximadamente, en el que deberíamos de meter la asignatura más compleja cognitivamente, porque el niño está más activo para aprender, su cerebro está más activo para aprender. Eso lo han demostrado ya los neurocientíficos. Por lo tanto, esto debería tener una repercusión en los horarios. Potenciación de la coeducación. Enseñamos a niños y a niñas, y tienen que ser activos los dos. Y tenemos que ser explícitos en las metodologías. Si lo dejamos pasar, las niñas las perdemos. Tiene que ser inclusiva, no podemos dejar al niño o a la niña con discapacidad sin hacer actividad física o deportiva. Tenemos que aprender, tenemos que saber enseñar a sordos, a ciegos, a parálisis cerebral, a autistas, todo. Es imprescindible. Y vamos a tener esos alumnos en nuestras clases. Y tenemos que implicarlos. Les tenemos que dar un rol dentro del equipo. E integración. Cuando tenemos inmigración, pues tenemos que incluirlos lo antes posible en nuestra sociedad. Profundización del conocimiento de aplicación de cada modelo pedagógico, aportar modelos de combinaciones y iteraciones, más evidencias científicas, es una línea de investigación totalmente nueva e innovadora, y yo creo que del 2020 al 2030 se va a hablar mucho de esto. E incorporar nuevos elementos, por ejemplo las tecnologías avanzadas, podrían ser otras muchas más cosas, ¿de acuerdo? Nosotros en la Facultad de Educación de Cuenca hemos comprado una pantalla gigante para meter las TIC dentro de las clases de educación física, pero meterlas integradas dentro de la clase práctica, dentro del movimiento, no cuando llueve me llevo a ver el vídeo. Pueden tocar la pantalla, metemos algo por la pantalla que nosotros como profes no sabemos hacer, es decir, por ejemplo, un calentamiento con un baile, y yo a mí no me sale el baile, puedo poner el baile en la pantalla y los niños pueden hacer la coreografía que manda el vídeo, ¿de acuerdo? Pues estas cosas las podemos usar. GPS, pulsómetros, los smartphones de forma bien utilizada. Los smartphones tienen software gratuitos que ya miden muchas cosas y los podemos utilizar en el aula, sobre todo en secundaria. Pues podemos ir incluyendo todo este tipo de cuestiones. Y con esto pues doy por finalizada mi presentación, quedo a su disposición y debate. Me gustaría que participaseis porque espero que tengáis alguna cuestión o alguna duda o alguna cosa que queréis aportar después de haber escuchado pues, estas cuestiones.